Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 5 va a presentar el siguiente ensayo jurídico realizado por el mismo grupo, titulado El exégesis del libro 10 del Código Civil dentro de los artículos 2074 y 2080 del Código Civil. De antemano les agradezco su atención. Buenas tardes, doctor, compañeros. Lo que vamos a estudiar y analizar dentro de este ensayo jurídico son los diferentes artículos desde el 2074 hasta el 2080, haciendo un análisis y una explicación de cada artículo dentro del Código Civil en un panorama del derecho internacional privado. También vamos a encontrar derecho comparado y la aplicación de estos artículos en la ley, al igual de su importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico y el impacto que ha tenido a nivel internacional. Buenas tardes, doctor, compañeros. Empezando la exposición, vamos a mencionar el artículo 2074, tipificado dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil, titulado La función de las personas jurídicas. Explícitamente, el artículo dice lo siguiente, abro cita. La función de las personas jurídicas con leyes de constitución distintas se aprecia sobre la base de ambas leyes y de la ley del lugar de la función cuando éste tenga lugar en un tercer país. Los que nos trata de explicar y analizando profundamente este artículo es de que al momento de que dos personas jurídicas, empresas específicamente, traten de realizar una función, se va a tener siempre en consideración las leyes en las cuales se ha iniciado y se ha tipificado cada una de esas empresas. Hablando netamente en referencia al derecho internacional privado, una empresa realizada, legalmente constituida en el Perú, si desea hacer una fusión con otra empresa de México, se va a tomar en consideración al momento de la fusión las leyes de origen de cada país. En ese sentido, para que no haya diferencias de desventajas de leyes, se puede firmar la función en un tercer país, salvaguardando la integridad y los derechos y las obligaciones de cada persona jurídica. Como importancia en el derecho internacional, el artículo 2074 ha tenido un gran impacto, salvaguardando más que todo los derechos tanto de personas nacionales que han nacido y tienen tipificado su empresa dentro de la jurisdicción peruana, como en las jurisdicciones también a nivel internacional de países extranjeros. Una de las importancias que se ha rescatado a lo largo de este ensayo es la autonomía de cada ordenamiento jurídico, ya que se respeta en primer lugar las bases por las cuales se han tipificado y se han creado cada persona jurídica. Como en el ejemplo anterior, se respeta tanto las leyes peruanas como las extranjeras al momento de una fusión. Como segunda importancia tenemos la seguridad jurídica de las operaciones internacionales. Al momento de que esas personas jurídicas desean hacer operaciones internacionales, se va a siempre a tener en consideración el origen de estas operaciones y el destino por el cual se van a regir. Y como tercera importancia tenemos la validez y eficacia transnacional de la fusión, ya que al momento de la fusión, no se va a regir su jurisdicción se va a regir de acuerdo a lo que ambas personas jurídicas van a acordar. En este caso, si desean acordar tanto en el país de la persona jurídica A o en el país de la persona jurídica B, o en el mejor de los casos, para hacer una operación más transparente, con equidad para todas las partes, hacer en un país tercero, en un país C, para poder salvaguardar y tener como interfaz este país para poder tener cualquier tipo de discusión legal o cualquier tipo de malentendido legal. A lo largo de nuestra investigación hemos encontrado que dentro del derecho internacional privado, varias personas jurídicas a lo largo del mundo han utilizado los países como Panamá, las islas del Caribe
y las Islas Caimanes como países terceros para poder afirmar sus acuerdos entre personas jurídicas, ya que esos países tienen diferentes sistemas de legislación que puede ser abordado ampliamente para el beneficio de todas las partes. Bien, ahora voy a continuar sobre los dos artículos siguientes del Código Civil peruano que están estrechamente relacionados y que pertenecen al derecho internacional privado. En primera tenemos el artículo 2075 que regula la capacidad y los requisitos esenciales del matrimonio y el artículo 2076 que se refiere a la formalidad del matrimonio en sí. Ambos se complementan para determinar un matrimonio celebrado fuera del país. Este puede ser válido legalmente. Comencemos por el artículo 2075. Este artículo establece que la capacidad para contraer matrimonio y los requisitos esenciales, es decir, todo lo necesario desde el punto de vista personal y legal para poder casarse, se rige por la ley del domicilio de cada contrayente. ¿Qué significa esto? Que no basta con estar en otro país y querer casarse ahí, sino también se deben cumplir con lo que le exige la ley del país del lugar donde la persona tiene su domicilio. Entonces, ¿qué entendemos por domicilio? En términos jurídicos, el domicilio no es solamente donde una persona vive actualmente, sino el lugar donde tiene su residencia habitual con una intención de permanencia. Por ejemplo, una persona puede estar viajando o residiendo temporalmente en otro país, pero su domicilio legal sigue siendo el Perú, solo cuando ha demostrado que ha cambiado su centro de vida, por ejemplo, el alquiler de una vivienda, un trabajo y una intención ya de quedarse, ¿no? Ahí sí podría considerarse que su domicilio ha cambiado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si alguien con domicilio en Perú, digamos que, por ejemplo, quiere casarse en otro país como Alemania o Estados Unidos, se tienen que cumplir las leyes peruanas sobre la persona que se va a casar. Un ejemplo concreto es que en Perú se necesita al menos tener 18 años para contraer matrimonio. Y si una persona, una joven peruana de 17 años se encuentra en otro país donde sí le permiten casarse a esa edad, no puede hacerlo válidamente, ya que la ley de su domicilio, que en este caso es la peruana, no le reconoce esta capacidad y aunque el país donde se celebre el matrimonio lo permita, desde el punto de vista del derecho peruano, ese matrimonio sería inválido. Artículo 2076. Este se enfoca a un aspecto más distinto, que es la forma del matrimonio. Aquí se indica que la formalidad, es decir, la manera en que se celebra el acto de matrimonio, se rige por la ley del lugar donde se realiza. Esto quiere decir que si una pareja se casa en Francia, tendría que seguir formalidades francesas. Por otro lado, si una pareja se casa en el Perú, se deben seguir las formalidades peruanas, ¿no? Estas formalidades incluyen cosas como si se requiere algún acta civil, si se necesita la presencia de un funcionario público, cuántos testigos se necesitan, si se debe inscribir en un registro civil, entre otros requisitos. Lo importante aquí es que el matrimonio debe celebrarse conforme a la ley local, independientemente del país de origen de los novios. Entonces, si alguien cumple con los requisitos personales que es su ley nacional, pero se casa de una manera informal o sin cumplir las formalidades del país donde está, este matrimonio también podría ser inválido. Entonces, ¿cómo se complementan estos dos artículos? El artículo 2075 garantiza que cada persona tenga el derecho legal de casarse
según su domicilio. Y el artículo 2076 garantiza que el acto del matrimonio en sí se garantice de manera correcta según el país donde se esté realizando. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca del artículo 2077, en el cual pues se versa acerca de los derechos y deberes de los cónyuges. Este artículo 2077, como regla principal, por así decirlo, nos dice que los derechos y los deberes personales de los cónyuges se rigen a los de la ley del domicilio conyugal. ¿Qué incluye ello? Ello incluye que pues haya una fidelidad, cohabitación, asistencia mutua, respeto y más que todo el respeto recíproco entre ambos. Asimismo, se habla acerca de la importancia del domicilio conyugal. Este domicilio va a ser el lugar donde la pareja pues va a establecer su residencia habitual como símbolo de estabilidad y continuidad. En cuanto a los domicilios distintos y último domicilio conyugal, tenemos que, por ejemplo, en una situación en la que los cónyuges tienen domicilios diferentes, lo que nos dice la norma o lo que nos dice este artículo es que se va a aplicar la ley del último domicilio común. Es decir, ¿no? Por ejemplo, si residen en Lima y se muda o uno de ellos se muda a Tacna, entonces, digamos, Pedro y Juana son una pareja. Juana decide mudarse a Tacna. Ellos vivían en Lima y decide mudarse a Tacna. Entonces se va a aplicar, según lo que nos dice este artículo, la ley del último domicilio en común que ellos tenían, que era Lima. Entonces, este artículo básicamente nos ayuda para evitar lo que son los vacíos legales y también pues resolver conflictos según el principio de proximidad jurídica. Con respecto a lo que es la convivencia en domicilios distintos, como les mencionaba, ¿no? Si digamos reside en Lima y luego uno se muda a Arequipa, entonces aquí, según este artículo, se aplica la ley del último domicilio en común que tengan ambos cónyuges. Y bueno, en caso de que fueran relaciones en el extranjero, digamos, ¿no? Que sean casados en Perú, pero que hayan sido casados en Perú, pero viven en España, entonces la ley que se va a aplicar aquí va a ser la ley española, ya que en base a lo que nos dice este artículo es que el lugar donde residen es el lugar donde tengan ambos como la ley que se les va a aplicar. Ahora bien, en cuanto a los fundamentos jurídicos que nos presenta este artículo, es primeramente un criterio de conexión más significativo a lo que viene a ser el derecho internacional privado, ya que vamos a tener situaciones en las que se va a ver la persona involucrada en relaciones extranjeras o tenga una relación con una persona al extranjero, entonces es ahí donde va a interferir o va a intervenir, mejor dicho, lo que viene a ser el derecho internacional privado y en base a ello, pues este artículo. Asimismo, se prioriza lo que viene a ser el entorno sociocultural y jurídico del hogar del cónyuge o bueno, el hogar conyugal que tengan ambas personas. Y también pues va a garantizar la coherencia y normativa y también la previsibilidad. Entonces, en base a ello, tenemos también efectos jurídicos que se pronuncian en este artículo, como son pues una claridad en la ley aplicable, ya que en base a ello pues vamos a poder determinar qué ley se va a aplicar en cada situación en concreta. También pues la reducción de conflictos de leyes, se va a ver también una protección de derechos conyugales y también pues una seguridad jurídica en separaciones, en separaciones o también pues divorcios. En cuanto a la jurisprudencia que nos presenta este artículo, tenemos la casación 3053
98 del Callao, en la cual se precisa que uno de los aspectos destacados es que nos dice que basta la intervención de uno de los cónyuges para alquilar un inmueble y definir pues lo que viene a ser el domicilio conyugal. Asimismo, en cuanto al derecho comparado, tenemos en cuanto al derecho comparado, hemos escogido 3 países, dentro de ellos España, Francia y Argentina. Primeramente, en España tenemos que recalcar que según el Código Civil en el artículo 9, inciso 2, es que nos menciona que las relaciones personales entre cónyuges se rigen por la ley personal común en el momento de contraer matrimonio, o en su defecto por la ley del lugar de residencia habitual que tengan en común inmediatamente pues después del matrimonio. Entonces, si no hay residencia común, lo que nos dice este código es que se va a aplicar la ley donde se celebre el matrimonio. En cuanto a lo que viene a ser Francia, el Código Civil nos establece en su artículo 341 al 314 que la ley aplicable para estas situaciones a las relaciones personales entre los cónyuges será en principio la de la nacionalidad común o del lugar de vida común que ambos cónyuges tengan. Y por último, en el caso de Argentina, el Código Civil el Código Civil y Comercial establece que en su artículo 2627 que las relaciones personales de los cónyuges se rigen por la ley del primer domicilio conyugal efectivo, conociendo con el criterio peruano. Básicamente tiene relación con lo que nos dice nuestro artículo en el Código Civil, el artículo 2077. Entonces, de las 3 doctrinas, de 3 derechos comparados que tenemos, básicamente con el cual compartimos un poco más de relación es con el derecho argentino, el país argentino. Asimismo, como podemos ver, en todos estos 3 países se observa que la residencia habitual común es un criterio compartido, ya que refleja lo que viene a ser la realidad del proyecto de vida familiar de mayor eficacia práctica frente a la elección formalista de otras normas. Ahora bien, con respecto al artículo 2078, en este artículo se habla acerca del régimen patrimonial del matrimonio. En base a ello, tenemos que este artículo nos dice que se va a aplicar la ley del primer domicilio conyugal que rige el patrimonio. Entonces, ¿qué comprende esta ley? Primero, tiene que haber una administración, disposición y titularidad de los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio. En cuanto a la inmovilidad legal, pues el cambio de domicilio no va a alterar la ley del régimen patrimonial. Entonces, el objetivo básicamente de este artículo es dar previsibilidad y estabilidad en las relaciones patrimoniales. En cuanto a los ejemplos, primeramente, por ejemplo, un matrimonio en Perú, pero se mudaron a Chile. Entonces, la ley peruana sigue vigente respecto a lo que respecta a sus bienes y regímenes. Pero en cuanto a los bienes adquiridos en el extranjero, se mantienen bajo la ley del primer domicilio conyugal, que ambos cónyuges hayan obtenido en ese momento. En cuanto a los efectos jurídicos, tenemos como primer efecto que viene a ser la estabilidad a largo plazo, sin que cambios de residencia pues alteren lo que vienen a ser las reglas. También pues va a haber una protección de terceros, acreedores y otros interesados que conocen la ley desde el inicio. También va a haber una prevención de conflictos en casos de separación, liquidación o herencias.
Y en cuanto a las jurisprudencias que hemos encontrado en este artículo, son dos. Tenemos primeramente la casación número 3818-2017 de Tacna, que menciona acerca del cambio de régimen patrimonial, el cual va a requerir formalidades legales, como por ejemplo la escritura pública. Y en el caso, como segunda jurisprudencia tenemos la casación 552-2017 que se dio en Arequipa, en la cual pues nos dice de que las normas de prohibición en contratos también van a aplicar a uniones de hecho, no simplemente a que exista el vínculo patrimonial, sino también al ser, al tener una unión de hecho, dicho artículo va a ser aplicable. En cuanto al derecho comparado, tenemos tres países, España, Alemania y Suiza. En España, el artículo 9, inciso 2 del Código Civil, nos dice que el régimen económico patrimonial se rige por la ley elegida por ambos cónyuges antes del matrimonio o en su defecto por la ley de la residencia habitual común inmediata. Inmediatamente posterior al matrimonio, o la ley del lugar de celebración del matrimonio si no hay otra conexión. Asimismo, como segundo país tenemos en Alemania, que el artículo 15 permite lo que viene a ser la elección de la ley aplicable y también el régimen económico patrimonial, pero si no hay elección, rige lo que viene a ser la ley de residencia conyugal habitual después del matrimonio. En cambio, en Suiza, la ley federal sobre derecho internacional privado, en su artículo 52, también permite lo que viene a ser la elección de la ley aplicable al régimen económico, pero si es que no hay este pacto, se aplica lo que viene a ser la ley del primer domicilio conyugal en común. Bueno, ahora me corresponde hablarles sobre la nulidad del matrimonio, establecida en el artículo 2079 del Código Civil, en el libro 10 sobre Derecho Internacional Privado. En primer lugar, hay que tratar de entender un poco los fundamentos y la ley aplicable. En cuanto al fundamento legal, como ya lo mencioné hace un momento, el artículo 2079 nos habla de la nulidad, pero más específicamente sobre las condiciones intrínsecas que deben infringirse para que se considere la nulidad del matrimonio. Cuando hablamos de condiciones intrínsecas, hablamos de condiciones de fondo. Es necesario mencionar que existen condiciones de fondo y condiciones de forma. Específicamente, este artículo nos habla de las condiciones de fondo. Por otro lado, también nos habla de los vicios del consentimiento, que son conceptos que ya conocemos como el error, el dolo y la violencia, los cuales, según precisa el código, se deben regir por la ley del lugar de la celebración del matrimonio. En este mismo sentido, en cuanto a las condiciones intrínsecas o las condiciones de fondo, la ley que es aplicable es la ley del domicilio de cada contrayente. Esto en concordancia a lo que establece el artículo 2075 del Código Civil. Y como lo mencioné hace un momento, los vicios del consentimiento se rigen por la ley del lugar de la celebración del matrimonio. Ojo, entiéndase que por condiciones intrínsecas hablamos de condiciones de fondo, que para ejemplo podrían ser la edad mínima, la capacidad legal o los impedimentos para la realización del matrimonio. Como hemos podido apreciar hasta este punto, el artículo nos habla específicamente de dos cosas. Nos habla de nulidad y nos habla de condiciones intrínsecas o condiciones de fondo, pero no precisa temas que ya conocemos que también deberían de ser precisados, como lo son la anulabilidad y las condiciones de forma. Y esto lo vamos a tratar como las omisiones del artículo. El artículo no regula expresamente la nulidad por infracción de condiciones de forma, por ejemplo, la falta de testigos, y tampoco realiza una diferenciación entre nulidad versus anulabilidad, o parece más una confusión de términos. En este mismo sentido, y recurriendo un poco más a la doctrina, Luis Monge establece que el artículo recoge el principio de que la ley que establece las condiciones debe sancionar su incumplimiento en caso
de la nulidad del matrimonio. Y por otro lado, Reboredo nos precisa que debería de precisarse el término nulidad para incluir también la anulabilidad, pues recordemos que ambos términos no significan lo mismo y la aplicación dentro del derecho internacional privado para temas de matrimonio sería mucho más de ayuda. Y en cuanto a las referencias internacionales, este artículo hace una referencia a lo que ya establece el artículo 47 del Código de Bustamante, en el cual nos dice la nulidad se regula por la ley de la condición intrínseca que la motive, pudiendo entender que este artículo tiene más de 40 años, o está por cumplir 40 años, al igual que nuestro Código Civil, y es clara la referencia al Código de Bustamante y parece que necesitaría una actualización sobre el contenido o una mayor precisión sobre términos que deberían ser incluidos al respecto. Por último, nos corresponde hablar acerca de los efectos de la nulidad del matrimonio que está establecida en el artículo 2080 del Código Civil. Básicamente, aquí existen o se pueden clasificar en dos puntos: la ley que va a ser aplicable a los efectos no patrimoniales y la ley que va a ser aplicable a los efectos patrimoniales. En el caso de los efectos no patrimoniales, estamos hablando específicamente del cese de las obligaciones conyugales, de la patria potestad y el estado de los hijos, mientras que con lo referente a los efectos patrimoniales estamos hablando propiamente de la disolución de la sociedad de gananciales y la donación por causa de matrimonio. Para el primer caso, lo que el legislador ha optado por aplicar es la ley del domicilio conyugal, es decir, para los efectos no patrimoniales se utiliza la ley del domicilio conyugal, mientras que para los efectos no patrimoniales se excluye esta ley. Algo curioso, pero es así como se ha planteado en nuestra legislación. En cuanto al derecho comparado, algunos países optan por aplicar la ley que declara la nulidad, es decir, que la ley que declara la nulidad del matrimonio es la indicada para, de alguna manera, regular los efectos de la nulidad del matrimonio. Por otro lado, se toman en cuenta aspectos personales como del cónyuge que actuó de buena fe en la realización del matrimonio y también la ley común de los cónyuges. Obviamente estos puntos de vista o estas aplicaciones varían dependiendo del país en el cual se desea aplicar. Por otro lado, es muy importante hacer también referencia al Código de Bustamante. ¿Por qué? Porque el Código de Bustamante en el artículo 49 dice: en los efectos no patrimoniales, la ley personal común o del cónyuge de buena fe es la que se debe aplicar, mientras que en los bienes, la ley del régimen económico. Ahora, por último, el Código Civil opta por una solución dual clara entre la ley para los efectos personales y otra para las patrimoniales, y de alguna manera se privilegia la protección del orden familiar y la seguridad jurídica en las relaciones económicas. Muchas gracias.